Hola, mi nombre es Pedro y en este video vamos a trabajar sobre la abundancia de coccinellidos en el cinturón hortícola bonaerense para realizar un primer análisis de la varianza, abordar el modelo lineal y realizar comparaciones múltiples con Infostat. Los coccinellidos son la familia del orden de los coleópteros muy importantes para la agricultura por ser tanto plagas como insectos benéficos. Lo que vamos a intentar responder es si existen diferencias en la abundancia promedio de coccinellidos debido al tamaño de los lotes. Para eso vamos a plantear un modelo en el que el número de coccinellidos es función de una constante más el efecto del tamaño que puede tener ese lote más el error experimental que puede ser debido a condiciones imperantes en cada una de las regiones del cinturón hortícola. Para eso vamos a hacer un muestreo donde en el cinturón hortícola, que sería nuestra área de referencia, vamos a muestrear 10 lotes de tamaño chico, 10 lotes de tamaño mediano y grandes, y en cada uno de esos lotes vamos a poner 6 trampas, donde vamos a contar el número de cochinillas cada 6 trampas. Para poner a prueba ese modelo vamos a utilizar un nivel de significación del 1%. Y lo que vamos a intentar hacer es generar una tabla de análisis de varianza, una figura y un texto para comunicar una respuesta a esta pregunta. Por eso vamos a usar como herramientas Infostat y Excel. Entonces vamos a ir a Excel a buscar los datos. Lo que tenemos acá son los datos de cada uno de los 30 lotes. Por ejemplo, este lote que dice 331 coccinellidos corresponde a la suma de las 6 trampas que estaban en ese lote mediano. Y calculé también abajo los promedios. Los desvíos estándares y el error estándar calculado como el desvío estándar dividido la raíz del número de observaciones que se encuentran en ese conjunto de datos. Lo que vemos es que hay diferencias en los promedios calculados para esta muestra, pero no sabemos si esas diferencias corresponden a diferencias verdaderas en la población. Para eso vamos a usar Infostat y para llevar los datos Infostat deberíamos generar una tabla de este formato donde cada columna indique, por ejemplo, el lote, la fecha y lo más importante que es el tamaño de esos lotes y la abundancia. Vamos a copiar esta tabla, control C y vamos a llevarla a Infostat. En Infostat vamos a generar una nueva tabla y en esa tabla lo que vamos a hacer es pegar los datos. Para pegarlos vamos a dar el botón de la derecha y pegamos incluyendo nombres de columnas. Lo que va a hacer es pegar la misma forma de la tabla que teníamos en Excel. Entonces lo que podríamos hacer en primera instancia es generar un gráfico de barras donde tengamos el tamaño como criterio de clasificación y la abundancia como variable para graficar. Lo que vamos a pedirle es que utilice como medida de variabilidad el error estándar. Y entonces este es nuestro primer gráfico donde tenemos en la abundancia de coccinellidos. Lo que podríamos hacer en ese eje Y es llevarlo a una escala de 0, enter, a 600 por ejemplo, y sacar los decimales que no tienen influencia en ese rango de valores para los 3 tamaños. Y la barra de error lo que indica es el error estándar. Podemos sacar también el título, por ejemplo, en este caso. Lo que vamos a hacer ahora es ir a estadísticas, a análisis de la varianza, que es lo que queremos hacer para probar si la abundancia, que es nuestra variable dependiente, varía en función del tamaño de la variable de clasificación o tratamiento, que es el tamaño del lote. Aceptamos y aparece una nueva ventana donde se especifican los términos del modelo. Nuestro modelo solamente tenía tamaño, que es nuestra variable de clasificación, no hay que variables que lo vamos a hacer más adelante, y podríamos guardar los residuos predichos o residuos estudiantizados y residuos absolutos, pero lo vamos a ver en otro video. Entonces lo que hacemos es aceptar y lo que vemos es nuestra primera tabla de análisis de la varianza donde se indica la variable que es la abundancia de coccinellidos, el tamaño de la muestra que son 30 lotes y una línea que corresponde al modelo y una que corresponde al tamaño. Nuestro modelo solo tenía tamaño y entonces tenemos la fuente de variación debido al tamaño, la suma de cuadrados de tamaño, los grados de libertad de tamaño, cuadrado medio, el estadístico F y el valor P correspondiente a este término en el modelo. Un valor P mucho más chico que nuestro nivel de significación del 1%.
Esto indicaría que existen evidencias para afirmar que hay diferencias en la abundancia de cochinillos entre los lotes. Lo que no sabemos, si miramos este gráfico, es cuáles son las diferencias, si es que los grandes difieren de los medianos y los medianos de los chicos, o solamente los chicos difieren de los grandes y los medianos. Para eso lo que tenemos que hacer es volver a estadísticas y en el diálogo de análisis de la varianza, y ya hemos cargado la abundancia del tamaño, indicar cuál es la comparación que queremos realizar. Hay varios métodos de comparación. En este curso vamos a utilizar Tukey y va a fijar para comparar los tres tamaños. Si recuerdan, hemos usado un nivel de simplificación del 1%, así que deberíamos ajustar el nivel de simplificación de la prueba de Tukey con el nivel de simplificación que utilizamos en la tabla ANOVA. Aceptamos y lo que genera es la misma tabla anterior. Podríamos hacerlo en un solo paso, pero es preferible en este momento hacerlo en dos, donde se indica el test de Tukey, los grados de libertad de error y los tres niveles del tratamiento tamaño de lote, los valores promedios, el número de observaciones de cada uno y el error estándar estimado para ese conjunto de datos. Y lo que se indica acá es que las medias con la letra común no son significativamente distintas del 1%. No son significativamente distintas con una probabilidad a priori del 1%. Lo que está indicando es que tenemos los lotes grandes y medianos muy diferentes, sí, pero sí los lotes chicos que tienen más abundancia de cochinerías. Lo que se indica acá es la diferencia mínima significativa, que es lo que nosotros calculamos como delta Tukey. Entonces, con esta información ya podríamos volver a indicar si existen diferencias con la abundancia promedio de cochinerías debido al tamaño de los lotes. Tenemos evidencias de que sí, de que existen diferencias, y esas diferencias son muy significativas. La figura nos muestra que los lotes chicos tienen un promedio relativamente más alto y significativamente más alto que los lotes grandes y medianos. Y podríamos escribir un texto, por ejemplo, que diga que el tamaño de los lotes afectó significativamente la abundancia de cochinillos en los lotes del cinturón hortícola bonaerense, indicando el estadístico F con 2 y 27 grados de libertad y el valor P obtenido en esta prueba. También podríamos especificar que los lotes chicos tuvieron 124 individuos casi de trampas más que los lotes grandes y medianos, que no difirieron significativamente entre sí. Podríamos indicar que esta diferencia de 124 individuos corresponde aproximadamente al 32%.